Soy Jorge Bilbao, jefe de recuperación del Hospital Austral. Voy a hablar de tromboembolismo de pulmón en el curso virtual de la CONAREC. A propósito de este tema, me pareció que era muy importante traer un caso clínico corto de un paciente de 70 años con antecedentes oncológicos, tabaquista y EPOC, había tenido un cáncer de vejiga y el motivo de consulta es disnea clase 3-4 en los últimos 3 días. A partir de ahí, el examen físico llama la atención los 120 de frecuencia, 28 de frecuencia respiratoria, la irritación yugular 2 en 3, pero con colapso, la troponina positiva en 20 picogramos por mililitro y el láctico de 3, hipoxémico, con un electro que tenía un bloqueo de rama de izquierda, con taquicardia sinusal. Con esta placa, que no muestra infiltrados, no parece ser una placa de insuficiencia cardíaca, entonces ante este diagnóstico, que es un diagnóstico habitual en la guardia, uno se plantea 4 posibilidades: que sea una insuficiencia cardíaca, que sea un TEP, que sea un EPOC reagudizado o que sea una neumonía. ¿Se acuerdan que tenía 38 grados de fiebre? Bueno, si yo tengo esta duda, con esta placa normal, yo descarto la insuficiencia cardíaca, descarto la neumonía y solo me queda el EPOC reagudizado, que puede estar combinado con tromboembolismo de pulmón o el tromboembolismo de pulmón. Al tener la troponina elevada, evidentemente el ventrículo derecho está sufriendo, entonces yo pienso más que es un tromboembolismo de pulmón. Ante esta situación, lo que hago en la guardia es un bolo de heparina sódica, 80 unidades por kilo, para ir haciendo los diagnósticos que me confirmen la alta sospecha de TEP que tengo en este paciente. Le hago una tomografía que muestro trombos bilaterales y un ecocardiograma con una dilatación importante del ventrículo derecho que comprime el ventrículo izquierdo, y ante esto yo ya estoy sabiendo que es un tromboembolismo de pulmón. Una vez que tengo un tromboembolismo de pulmón de alto riesgo, lo que tengo que hacer es clasificarlo en base a la escala de PESI, que hay una simple y una simplificada, para ver en qué grado de PESI está, si está en un grado 1, que es un TEP de alto riesgo, o es la PESI de antes, si es clase funcional 5. Si es 5, estamos hablando de una mortalidad que va del 10 al 24%. ¿Por qué traje este caso? Porque justo no es un paciente que todavía tenga hipotensión arterial, pero es tan grave tan solo porque no tenga la hipotensión arterial. A partir de ahí, una vieja diapositiva desde el año 2002, se sabe que los tromboembolismos de pulmón tienen mayor riesgo en función de la carga de trombos, pero también el estado cardiopulmonar previo. Este paciente es un EPOC donde ya tiene una condición respiratoria que lo hace más grave. A partir de ahí hay un continuo desde el momento que está el TEP al momento que está chocado. Fíjense que empieza con una hipoxemia. En el continuo, el tromboembolismo de pulmón, en función de la carga de trombo, va a evolucionar a un síndrome bajo volumen minuto y se va a ir siendo cada vez más grave. Pasamos por un TEP habitual, un TEP submasivo, un TEP masivo, hasta que el TEP transforma en un shock obstructivo que termina siendo un shock cardiogénico. Cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico, antes se lo va a tratar y antes y mejor va a ser la sobrevida. Fíjense que cuando uno habla de trombolíticos o de reperfusión del TEP, tiene que hacerse algunas preguntas. ¿Cuánto es el riesgo de un TEP de mortalidad de alto riesgo? ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad? ¿Cuáles son los TEP de moderado riesgo que ingresan en la unidad de cuidados críticos? ¿Cuál es el riesgo de mortalidad de los moderados riesgos alto de TEP? ¿Cuál es el riesgo de ACV hemorrágico y sangrado mayor? ¿Y cuál es la ventana en la cual, si yo indico líticos, este paciente podría ser beneficiado? Es decir, una ventana significa a partir de qué día nos parece que no tiene efecto el trombolítico. Estos son los porcentajes que el TEP de alto riesgo tiene 5% de mortalidad, 5% de incidencia, con 50% de mortalidad. ¿Cuáles son los TEP de moderado riesgo que van a la unidad de cuidados críticos? De cada 10 TEP, 7. ¿Cuál es el porcentaje de moderados a alto riesgo? Es decir, los que tengan un BD dilatado más algunas variables de riesgo. Este paciente tiene varias, porque tiene el ventrículo derecho dilatado, pero tiene troponina, tiene el ácido láctico, desatura,
está con taquicardia. Bueno, esos de los moderados riesgo, 1 de cada 4 son de moderado alto riesgo. ¿Cuál es la mortalidad de estos pacientes de moderado más? De 10 a 15%. ¿Cuál es el riesgo de sangrado mayor y ACV hemorrágico? 13 para el sangrado mayor, 1.8 para el ACV hemorrágico. ¿Y cuál es la ventana? Hasta los 14 días. Quiero decir que después de los 14 días los trombolíticos no tendrían efecto. ¿Qué es importante saber? Que en forma experimental los trombolíticos no tienen la misma permeabilidad y reperfusión cuando están dentro de las primeras horas a cuando van a las 6 a 14 días. Se sabe que la reperfusión puede ser hasta el 92% cuando está en la ventana de las 36 horas. Este paciente tenía 3 días. Cuando antes se puedan hacer los trombolíticos, mejor le va a ir al paciente. ¿Cómo se calcula el riesgo del tromboembolismo de pulmón? Bueno, habíamos dicho que la escala de PESI era en la guardia, pero la Sociedad de Cardiología Europea los clasifica según el estado hemodinámico, si está chocado o hipotenso, el PESI, si es clase 3 o más, puede ser 3, 4, 5, el 5 tiene de 10 a 24% de mortalidad, los signos de disfunción del BD por alguna imagen y los marcadores de laboratorio, que básicamente es la troponina. Es muy importante saber que el TEP de más difícil manejo son los de moderado riesgo, sobre todo porque hay una gran discusión que no está resuelta si a todos los moderados riesgos uno podría indicarle trombolítico, y la respuesta es no. Los trombolíticos se pueden considerar en los TEP de moderado a alto riesgo porque tienen 10 a 15% de mortalidad, pero los TEP ahora de alto riesgo sí deben considerarse en ausencia de contraindicaciones. Este es un algoritmo que yo lo tengo, que es el que usamos en el hospital, que todo paciente que tenga un TEP confirmado con dilatación del BD, la suma de 2 variables clínicas lo pone en un paciente de moderado a alto riesgo. Le hacemos un goteo de heparina sódica durante 2 horas y si sigue inestable nos comunicamos al TEP Team. ¿Qué es el TEP Team? Son 3 personas con 3 especialidades diferentes dentro de la cardiología, un cirujano, un hemodinamista y un cardiólogo, para decidir qué estrategia de reperfusión vamos a establecer con el paciente, que no solamente es para trombolíticos, también puede ser reperfusión por catéter y también puede ser por cirugía. Es decir, que hay 2 formas de llamar al TEP Team, a 3 teléfonos. Como somos 3, nunca va a empatar, siempre es 2 a 1 la discusión. Pero entran de 2 maneras: los de alto riesgo, que están hipotensos, que están en shock o están post-paro por un tromboembolismo de pulmón, y los que siguen inestables con el BD dilatado y variables clínicas de riesgo. Acá este paciente tenía varias. ¿Cómo es la valoración del riesgo de sangrado en el caso que haya un paciente de moderado riesgo más y que uno tenga duda? Bueno, lo que es importante entender que se aplican 2 tipos de score. O se aplica el Hasbled, que es un score que se traspola desde la fibrilación auricular, pero que está muy familiarizado con los cardiólogos de más de 6.000 pacientes, y el Riete, que también es un score que se validó sobre 18.000 pacientes para ver qué riesgo de sangrado. ¿Cuál es el inconveniente de estos 2 scores? Que son una tabla de variables para anticoagular, pero no está inventado en el mundo un score para hacer trombolíticos en el tromboembolismo de pulmón. Así que se está utilizando esto con algunas limitaciones. Mucho se discute cuando hay que indicar trombolíticos sobre el ACV hemorrágico. Yo le quiero contar que en el año 95, cuando se hizo el GUSTO 1, que fue una comparación de trombolíticos para infarto, donde comparó streptokinasa con RTPA con heparina, que lo más parecido a lo que encontramos con el tromboembolismo de pulmón, en ese momento el ACV hemorrágico fue del 1 a 4% sobre 41.000 pacientes que se indicó trombolítico. En ese momento, nosotros no es que no sabíamos del ACV hemorrágico, pero no estaba la opción de la angioplastia, que vino después. Cuando empezó a haber la angioplastia, de este número nos olvidamos. De manera que quienes estén preocupados por el ACV hemorrágico, está perfecto, pero tienen que saber que cuando uno discute un TEP de moderado o más, estamos hablando de una ACV que puede ser del 1 al 4%, hoy ya sabemos que globalmente es 1.8, pero en TEP que tienen 10 a 15% de mortalidad, y uno sabrá a dónde inclina la balanza. Este metaanálisis de trombolítico, doy nada más que el ASPRA, recomiendo, porque desde aquí yo me baso en el riesgo de ACV hemorrágico y el riesgo de sangrado mayor sobre un metaanálisis.
Fíjense que este es el Half-Lek. Nosotros lo que hacemos en el Hospital Austral, cuando hacemos trombolítico, que todo Half-Lek de 0 a 3 puntos, le hacemos dosis plena de RTPA o estreptoquinasa, 1,5 millones, ambas endovenosas en 2 horas. Pero si el Half-Lek es más de 3 puntos, le hacemos una dosis menor de trombolítico, 0,6 por kilo, es más o menos 50 miligramos endovenoso. Y en ese momento no lo hacemos con heparina concomitante, la suspendemos y la reiniciamos cuando la heparina cuando el KPTT es menos de 80 segundos. Esta es la evidencia sacada del consenso europeo de tromboembolismo de pulmón, donde uno ve que la recomendación de heparina en el TEP es de una recomendación 1C, los trombolíticos es 1B en ausencia de contraindicaciones, y fíjense qué importante que la embolectomía quirúrgica en pacientes que han fallado los trombolíticos que no se puedan dar es una indicación 1C en el paciente que está chocado. Y el catéter percutáneo, que es una opción válida, no tiene más evidencia que la cirugía cuando el paciente está chocado. Pero si el paciente tuviera un moderado o alto riesgo, los catéteres tienen más evidencia que la cirugía del trombo de pulmón agudo. Fíjense que la cirugía, entonces como clase 1C, sería refractariedad o contraindicación a trombolíticos. Y la hemodinamia también, cuando están contraindicados a trombolíticos sistémicos o refractariedad, los mismos. ¿Cuándo creo que la hemodinamia es una flor de opción? En un paciente en un quirófano que están operando una cirugía de rodilla o de cadera, hace un tromboembolismo de pulmón. En ese momento la mejor opción es la embolectomía por catéteres. Y también es importante que este procedimiento está a favor en pacientes que estén contraindicados a trombolítico o que tengan mucho riesgo de sangrado, principalmente las personas de 70 años, justo lo que tenía este paciente. Estos son los catéteres, saber que hay varios, el AngioJet, el catéter de Greenfield, acá hay una imagen donde el trombo central es el más fácil de extraer, sobre todo que tenga menos días, que tenga menos de 14 días y que esté contraindicado. Y acá pueden pasar dos cosas: que lo aspiren al trombo central, que es la causa de la descompensación, o que lo fragmenticen, lo fragmentan y que lo distribuyan por la periferia. Habitualmente este paciente que se puede hacer este procedimiento sale de la descompensación y vuelve hipóxico, pero con la anticoagulación y los trombolíticos locales se termina salvando el paciente. Esta es una imagen donde uno ve la oclusión de la arteria pulmonar y fíjense qué bien queda reperfundida con los catéteres. Esto es una imagen de cuando yo estuve en Cleveland, que fui a ver una cirugía de tromboembolismo de pulmón y me encontré con un tromboembolismo de pulmón masivo que se encuentran. Fíjense el color, está en bomba, el paciente le están aspirando los trombos. Y la sorpresa fue para mí cuando vi este tamaño de trombo, que obviamente no son ni para trombolíticos ni para catéteres, imposible sacar esto. Por eso la cirugía tiene un rol en pacientes, sobre todo cuando pasan los 14 días, porque el color de estos trombos no es para pensar que los trombolíticos pueden ser efectivos, y tampoco lo podría ser una hemodinamia que haría una aspiración parcial. Fíjense, este es otro paciente quirúrgico, donde acá traigo esta foto porque es importante ver los distintos colores donde el trombolítico podría ser efectivo para el trombo rojo, pero no para el trombo que está de color negro. Esta es otra imagen donde ven distintos colores de trombo, siempre hablando de tromboembolismo de pulmón agudo, ¿no? Esto es un trombo en cavidad, que es otra situación para pensar en la cirugía. Aunque yo sé que hay trabajos para trombolíticos tan sistémicos, pero a nosotros nos va mejor con los pacientes que tengan trombo en tránsito, porque es la forma de sacar el trombo y resolver además la falla de BD con los trombos que están en la arteria pulmonar. O esto, que es otro trombo en cavidad, o esto, que es un trombo ya metido en el foramen oval permeable, donde no le haría trombolítico para no fabricar una cardioembolia izquierda, donde es un paciente absolutamente quirúrgico. O esto, que está en la falla del BD, como es este caso, que el paciente conviene operarlo porque seguramente va a necesitar un ECMO para recuperar el golpe isquémico y metabólico que tiene el ventrículo derecho. De nada sirve tromboaspirar a un paciente si después el ventrículo derecho es la primera causa de muerte
esta situación, es mejor sacarlo con un ECMO para tenerlo 3 o 4 días, descargar el corazón, no castigarlo con inotrópicos y de esa manera poder salvar al paciente. Este es el ECMO que se instrumenta en centros quirúrgicos. Es importante que los TEP, yo los repito, los que tienen más de 14 días, los que tienen trombo en cavidad, los que tienen trombo en el foramen oval, los que tienen ventrículo derecho con deterioros muy severos, conviene operarlo y sacarlos con un ECMO. Lo otro, muy cortito, es el filtro. El filtro es un tema muy controvertido en los TEP de alto riesgo, porque los filtros se habían dejado de usar porque sabemos que no bajan la mortalidad en el largo plazo. Hace muchos años los filtros que eran definitivos se dejaron de usar, salvo excepciones que son la incapacidad de impedir que haya RTEP o la incapacidad de poder anticoagularlo porque hay un sangrado digestivo, por ejemplo. Pero aparecieron los filtros transitorios y los filtros transitorios todavía no están definido el verdadero rol, pero es una interesante herramienta, sobre todo cuando operás a un paciente, porque si uno ve una tromboaspiración quirúrgica, pero que queda un ventrículo derecho, con trombos que todavía están en las venas ilíacas, el filtro transitorio es una opción para dejarlo a un paciente, y una vez que se opera, lo subanticoagulás porque te puede sangrar el paciente recién operado por la esternotomía, te permite poderlo sacar dentro de los 14 días. Me parece que es una opción, pero todavía no está decidido en el mundo el verdadero valor de los filtros. Nosotros hemos tenido cosas a favor con los filtros, porque el paciente aumenta la sobrevida en la internación, pero cuidado que los filtros también se colonizan, algunos se nos infectaron, otros tuvimos un caso que no lo pudimos sacar y tuvimos que hacer ligadura en la vena cava, y también tenemos pacientes que no tuvimos problema y lo pudimos sacar. Pero de cualquier manera el filtro al menos se debe discutir con un paciente que, si la próxima embolia puede amenazar el ventrículo derecho ya con deterioro severo, con trombos demostrados en las piernas, creo que hay que discutir la indicación de un filtro transitorio que después se va a retirar. Conclusiones, solamente 3. Primero, incorporar el concepto de reperfusión del TEP, que no solo es abarcativo a los trombolíticos, se debe discutir catéteres, trombolíticos locales y cirugía del tromboembolismo de pulmón. Segunda opción, identificar los pacientes de moderado o alto riesgo para poder discutir una estrategia de reperfusión, porque estos pacientes, uno puede indicarle heparina, pero cuidado con creer que la heparina sola puede uno quedarse tranquilo con un paciente que puede chocarse y que más tarde sí le vamos a indicar trombolítico, y a lo mejor era no dejarlo chocar y tratar de hacer algo más, sobre todo con un paciente que tiene 10-15% de mortalidad. Y lo tercero, es muy importante trabajar con un TEP team, que haya un cirujano especialista en tromboembolismo de pulmón, un hemodinamista con catéteres especiales. Nosotros tenemos el Penumbra, un catéter para tromboaspirar, y tercero, un clínico que sepa de tromboembolismo de pulmón para poder decidir y discutir una estrategia de reperfusión con el menor riesgo de sangrado. Muchas gracias.